vejiga, tiene una forma de nuez y aproximadamente a los 20 años pues tiene un peso aproximado de 20 gramos. A través de ella transcurre la uretra en su porción prostática. Recordemos que la uretra va recibiendo su nombre según la porción que vaya pasando, ¿verdad? En este caso la uretra prostática. Y entonces cuando la próstata nos crece a los varones, pues puede llegar a causar esto que ven al lado derecho de su pantalla, que es la obstrucción del conducto uretral, y esto causar algún grado de retención u obstrucción de los meatos ureterales, que son estos orificios en donde desembocan ambos uréteres, ¿verdad? Que vienen del riñón. Y al hacer esto puede traer consecuencias a nivel de la función renal, que es lo que deberíamos evitar, ¿verdad? Recordando un poquito la anatomía de la próstata, pues tenemos que la próstata, como decíamos, está a la salida de la vejiga. La porción prostática, la porción bulbouretral de la uretra y la porción esponjosa peniana, que es en la longitud del pene. Recordemos que aquí está la vejiga, aquí en la base de la vejiga están los meatos ureterales, que son los orificios por donde sale la orina del riñón hacia la vejiga. A nivel del cuello vesical se encuentra un esfínter interno que es completamente autónomo. Nosotros no tenemos control sobre él. Y es el que precisamente se cierra cuando uno de varón eyacula para que salga expelido el semen a través de la uretra. Está el esfínter externo, que es decir, es el que controlamos como cuando tenemos ganas de orinar y no queremos. Este es el esfínter que contraemos para que la orina no se nos escape. Aquí esto que ven aquí, de que les estoy señalando, es la válvula, la glándula de Cooper o glándulas periuretrales, que son las responsables de la lubricación de la uretra previa a tener un acto sexual. Con lo que aquí está la vesícula seminal. La vesícula seminal recibe el líquido testicular que viene formado a partir de las células de Leydig-Sertoli, los espermatozoides a nivel del epididimo se maduran, y aquí en la vesícula seminal se mantiene almacenado para que en el momento de que uno eyacula, este líquido seminal testicular que está almacenado en las vesículas, junto con el líquido prostático, se juntan y forman el semen. Entonces ya con esto les estoy indicando que la próstata tiene tanto una función excretora, en el sentido que forma parte del sistema urinario, y una función secretora como glándula, en la cual se produce la sustancia que se conoce como antígeno prostático específico, que es una glucoproteína, y que es la responsable de que estemos nosotros aquí presentes, en el sentido de que si no existiera esa sustancia, entonces el semen se coagularía y los espermatozoides no podrían avanzar hacia la fecundación del óvulo. Entonces, como ven, la próstata es importantísima para la preservación de la raza humana. Como ven, este es el recto y está cerca de la próstata. De ahí la facilidad que tenemos de palparla por medio de un tacto rectal digital, al que la mayoría de varones temen, pero sin embargo, en la actualidad, pues ya gracias a Dios esos miedos de que existían en la gente de antes, pues ya se han ido acabando. Sí, se entiende que el examen rectal digital es como cualquier otro examen, de examinarnos los oídos, la nariz, etc. Aquí vemos una imagen frontal en la cual vemos los dos meatos ureterales, el cuello vesical, y este triángulo que se forma acá se llama trígono. Esta es la barra intertrigonal, y el trígono es el piso de la vejiga. En la uretra que habíamos mencionado, las glándulas de Cooper y la porción prostática, los lóbulos laterales. Cuando estos lóbulos laterales crecen, comprimen la uretra, y a veces también hay un crecimiento intravesical de un tercer lóbulo, el lóbulo medio. Ese lóbulo medio puede ir arremangando el piso, desplazando el piso vesical, y puede ir obstruyendo estos orificios
y con eso causar una uropatía obstructiva. Puede tener consecuencias si no se llega a tratar adecuadamente el paciente. Anatómicamente, pues McNeil, un urólogo, definió 5 zonas importantes de la próstata. Aquí con la letra A, la zona central, la zona fibromuscular, la zona de transición y la zona periuretral. Estas 2 zonas que principalmente crecen cuando nos crece la próstata. Pero también está la zona periférica, que es en la cual se desarrolla la mayoría de cáncer de próstata. En un 70% puede localizarse en la periferia de la glándula, mientras que solamente un 30% en el de la glándula de la zona transicional. Cuando uno opera la próstata, lo que hace es rebajar esta parte, ¿verdad? No se mete con toda la glándula. Entonces tenemos que la hipertrofia prostática benigna es el tumor benigno más común en todos los varones. Así se dice que a los 60, excesivamente casi se va directamente proporcional a los 70 años un 70%, a los 80 años un 80%, a los 90 un 90%, y así el que puede llegar a los 100 años seguro que ya va a tener o un crecimiento prostático o un cáncer de próstata. Entonces a todos los varones con el tiempo nos desarrolla el crecimiento de la próstata. Pero también depende, aparte de que uno va avanzando en la edad, también de la presencia de andrógenos. El principal andrógeno masculino es la testosterona, y esta se produce en un 95% a nivel de los testículos. Ahí hay un detalle importante, porque algún paciente que por alguna razón le hayan quitado sus testículos de joven, entonces probablemente él no va a tener crecimiento prostático, ¿verdad? Entonces, como yo siempre bromeo en estas pláticas, pues yo les digo, qué bueno que nos crece la próstata, ¿verdad? La hipertrofia prostática es progresiva y si puede ser asintomática, pero si ya da síntomas y no se tratan, puede llegar a una retención urinaria, una insuficiencia renal crónica, puede tener infecciones urinarias recurrentes o la formación de cálculos a nivel de la vejiga. Algo importante de mencionar es que muchas veces los pacientes digan, mire, mi papá también ya lo operaron de la próstata, etc. Hay una carga hereditaria en el crecimiento prostático también, pero que en general a todos los varones va a crecer. Y muchos pacientes creen que es porque han sido muy mujeriegos también, que han tenido muchas relaciones sexuales. Y esto ya se ha detectado que no está en relación al número de relaciones sexuales en que crece la próstata, es independientemente. Alguien pudo haber sido muy mujeriego, o alguien pudo haber sido célibe, que a los dos les va a crecer la próstata. Muchas veces también lo relacionan con la vasectomía, y no hay ninguna relación causal directa entre que hayan sido vasectomizados o no los pacientes para que les crezca la próstata. Entonces, en resumen, la presencia de la dihidrotestosterona, que es la forma activa de la testosterona, es importantísima para el crecimiento prostático. Como les mencionaba, la dihidrotestosterona es la forma activa de la testosterona. ¿Cómo se transforma la testosterona en dihidrotestosterona? Es a nivel de la próstata por medio de la enzima 5-alfa reductasa. Esta enzima hace que se forme esta sustancia activa, y entonces es la que funciona. Gracias a ella también nuestra función sexual pues se mantiene. El avance de la edad, el envejecimiento, también es importante. Pero también en este cuadro les quiero enseñar, este es el balance normal hasta los 40 años. La próstata está normal. Hay una proliferación de células como en cualquier órgano que las intercambia,
Pero también hay una apoptosis, que es la muerte programada de las células. Entonces hay un equilibrio entre que las que se forman y las que mueren. Entonces la próstata se mantiene de un tamaño normal. Pero ¿qué pasa cuando uno va avanzando en la edad? Los estrógenos empiezan a hacer más efecto y no es que se produzca uno más estrógenos de varón, sino que estos estrógenos aumentan la afinidad de la dihidrotestosterona a los receptores de esta a nivel prostático. Y entonces eso hace que disminuya la apoptosis, entonces van aumentando las células, entonces ahí ya sería una hiperplasia que les mencioné al principio, pero también pueden ir creciendo porque las células dejan de morir, entonces se empiezan a acumular. En algún momento dado esas células también se pueden malignizar, que es lo que hay que tener, por eso el chequeo es importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar cuando la próstata ya nos ha ido creciendo? Entonces pueden haber manifestaciones clínicas. Estas tienen dos componentes. Uno mecánico obstructivo, que es por la compresión de la uretra, y el dinámico, que es se refiere al tono del músculo liso a nivel de la próstata y del cuello vesical mientras uno realiza la micción. Y también puede estar asociado una contracción irritativa no inhibida de la vejiga, lo que puede dar algún tipo de urgencia o incontinencia en un momento dado, sin tener relación al tamaño de la próstata. En esta gráfica, pues les pongo los receptores alfa 1 adrenérgicos A, tipo A. Los tipo A son los que están localizados principalmente a nivel de la próstata y cuello vesical. Hay que recordar que también hay alfa 1B, que son los que están a nivel periférico, a nivel de todos los vasos sanguíneos. De allí que cuando veamos el tratamiento, pues es importante recordar este dato. ¿Cómo vamos a evaluar un paciente? Tenemos que evaluar por medio de los síntomas que le está presentando. Y para eso, pues la Asociación Americana de Urología se ingenió este índice prostático de síntomas, el IPSS, que es internacionalmente utilizado, en el cual nos sirve para cuantificar la cantidad de molestias o síntomas que tiene el paciente, pero también cuando iniciamos un tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, vigilar después de ese tratamiento cómo ha respondido a este tratamiento. Entonces, depende de la severidad de la suma de los síntomas, tenemos que puede ser leve de 0 a 7, moderada de 8 a 18 puntos o intensa de 19 a 35. Esta es la tabla en la cual se considera el tenesmo en el punto 1. El tenesmo se refiere a la sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga. El paciente va a orinar, pero siente que no sacó toda la orina. Entonces da punteos de 0 hasta 5 en el sentido de las veces en que lo siente. Entonces, obviamente, entre más puntos va teniendo, está peor la obstrucción. En el segundo, pues se refiere a la frecuencia en que el paciente va a orinar, qué tan seguido está orinando, si va cada 2 horas o cada menos. El tercer punto se refiere a la estranguria, aquel paciente que empieza a orinar, pero cuando está orinando se le corta el chorro, se le pausa, y también se refiere a las veces en que le sucede esto. El cuarto se refiere a la urgencia, la dificultad que tiene el paciente para detener la micción. Si le da urgencia, tiene que salir corriendo porque si no le puede dar incontinencia, ¿no? El punto 5 se refiere a la fuerza en que sale el chorro de orina. Si está débil, si está fuerte, todo eso hay que evaluarlo de 0 a 5 puntos. El punto 6, qué tan frecuente tiene que pujar para poder orinar mejor. El punto 7, con qué frecuencia se levanta en la noche, o sea, la nicturia,
que es el deseo inminente de despertarse sin ninguna otra causa, con la necesidad de ir al baño a orinar. Aparte, no hay que confundir la nicturia cuando uno se despierta por otra razón y cuando ya está despierto, pues dice, ah, bueno, tengo ganas de orinar y va a orinar. Pero esa no sería la nicturia. La nicturia es el deseo el que lo hace despertar a uno de ir al baño a orinar. Entonces, la suma de esos puntos, pues nos dan un valor que les decía que de 0 a 7 es leve, de 8 a 18 es moderado y de 19 a 35. También consideran una última pregunta en la cual uno le debe interrogar al paciente sobre cómo considera su calidad de vida. Y hay pacientes que le dicen, mi calidad de vida es terrible. Entonces, obviamente, uno también en base a eso va a ir decidiendo las conductas terapéuticas. Este es una acción. Reflexiones. Si llega a los 100 años, lo más seguro es que el 100% va a tener cáncer de próstata o hipertrofia prostática. Entonces, si usted vive lo suficiente, seguro va a desarrollar una enfermedad prostática. Entonces, siempre hay que chequearse. Los síntomas se pueden dividir en síntomas obstructivos o síntomas irritativos. Depende de lo que domine. Los obstructivos, pues precisamente se refieren a la dificultad de la salida de la orina. Esto puede causar la disminución de tanto la fuerza en que uno avienta el chorro miccional o el grosor del mismo, el grosor del chorro miccional. A veces el paciente se va mal acostumbrando a orinar mal y piensa que todavía está orinando bien hasta que uno le empieza a preguntar específicamente sobre esto. Todavía avienta bien hacia adelante su chorro, o ya no lo avienta tanto, ya se moja el pantalón o ya se moja el calzoncillo. Y el grosor también es importante. ¿Qué tanto puede retardar el inicio de la micción? Perdón, que cuando uno va al baño y hay pacientes en los cuales llegan al baño y pasan 5 minutos y hasta pasados ese tiempo ya empiezan a orinar. Eso uno mismo lo puede ver en los baños públicos, cuando se podía, pues antes de la era del COVID, que uno podía llegar al baño, orinaba y había otro señor que estaba a la par de uno, que ya estaba antes que uno y ni siquiera había empezado a orinar. Eso puede ser un síntoma de obstrucción. La intermitencia, pues lo que se refiere es el detrusor, es la vejiga, es el músculo vesical, que es incapaz de mantener la presión hasta el final de la micción. Recordemos que el detrusor es un músculo sobre el cual no tenemos nosotros control. Así como el corazón o los pulmones son autónomos. El detrusor, cuando uno va a orinar, él solito o la vejiga solita se contrae. Nosotros no podemos ordenarle a la vejiga contraerse. Por eso es importante mantenerlo sano, porque cuando ya se empieza a enfermar la vejiga, pues muchas veces, a veces ya no hay solución. El goteo terminal se refiere a la cantidad de gotas que salen después de que uno termina de orinar. Lo normal son 2 o 3 gotitas, pero cuando ya alguien se sacude mucho, lo pueden confundir y pueden pensar que está haciendo algo más. Entonces siempre hay que tener cuidado con el goteo para que no sea mucho, ¿verdad? Si haces mucho el goteo, pues llama la atención que pudiera ser un síntoma. Y el vaciamiento incompleto es la sensación de que el paciente va a orinar, termina de orinar, pero siente que no sacó toda la orina. Se retira y a los 5 minutos tiene que regresar porque volvió a tener deseos miccionales. A eso se refiere el vaciamiento incompleto. Mientras que los síntomas irritativos se refieren principalmente a la irritación del detrusor. Ahí entra la nicturia que ya mencionábamos, que es el deseo de orinar estando dormido, el deseo que lo hace despertarse a uno para ir a orinar. La urgencia miccional se refiere al deseo urgente de ir a orinar, porque si no puede causarle una incontinencia de urgencia. Entonces, esos dos casi siempre van juntos, esos dos síntomas. La incontinencia de urgencia, que es aquella que, recordemos que hay 3 tipos de incontinencia. La de urgencia, que es la que cuando uno tiene ganas de orinar tiene que ir rápido porque si no se les va a escapar la orina. La incontinencia de esfuerzo,
que es cuando alguien tose, se ríe o hace alguna fuerza y se le escapa la orina, y la continencia mixta, que puede tener un poco de las dos. Pero también en la próstata puede existir la incontinencia por rebosamiento, que puede ser causa de confusión en el paciente. ¿A qué se refiere esta? Cuando el detrusor o la vejiga ya está completamente llena y ya no le cabe nada, empieza a salir la orina que ya no le cabe. Entonces el paciente piensa que todavía está orinando y que no está tapado, pero prácticamente es una retención urinaria la que tiene el paciente y hay que colocarle una sonda. Cuando hay un residuo de orina, pues hace que el detrusor o la vejiga no se vacíe completamente, y al no vaciarse completamente, pronto se vuelve a llenar y entonces tiene que volver a ir al baño. Entonces eso hace que la frecuencia aumente. Entre los irritativos también está el dolor o ardor para orinar. A veces es difícil diferenciar entre dolor y ardor, pero pues siempre hay que preguntarle al paciente, ¿qué domina más? ¿Es dolor o es ardor? A veces van juntas, pero lo importante es consignarlo. Y también puede haber hematuria macro o microscópica. El hecho de tener hematuria muchas veces se asocia, uno lo relaciona con cáncer. La gente lo relaciona con cáncer. Y no necesariamente, puede ser algo benigno y causar una inflamación y causar hematuria. Recordemos que la microscópica se define como la presencia de 3 o más eritrocitos vistos al microscopio en campo de alto poder, pero en 2 o 3 tomas. No hay que conformarse solo con una. Mientras que la macroscópica es cuando ya hay más de 100 eritrocitos por campo y en la cual uno a simple vista pues ya advierte que hay sangre en orina. Definitivamente, todo el paciente que tiene sangre en orina hay que estudiar. Todo el paciente que orinó sangre no hay que conformarse solo con decir, de plano fue una infección o de plano es por la próstata. Siempre hay que investigarlo porque las causas principales de hematuria son infecciones, cálculos o litos o piedras en las vías urinarias, golpes o traumas y tumores o cáncer. Entonces, debido a eso es importante ponerle atención a ese síntoma. Depende de cómo la forma en que va creciendo la próstata, así van a ser los síntomas también. Puede ser una próstata con un lóbulo medio nada más crecido, y mientras que la uretra está libre, pero ese lóbulo medio que está a nivel de la salida del cuello vesical obstruye completamente el flujo urinario. También puede ser que crezcan los dos lóbulos y el lóbulo medio. Entonces estos son los que principalmente van obstruyendo los meatos ureterales que mencionamos al principio. O puede ser que solo un lóbulo crezca más que el otro y sea la causa de la obstrucción. Pero también puede ser una próstata de tamaño bastante normal, pero que solo un segmento de la próstata ha crecido y casualmente obstruye la salida de la vejiga. Entonces, cualquiera que sea la causa, pues hay que tratarla. Con respecto a los síntomas obstructivos, son los más comunes, se presentan más comúnmente cuando la próstata está crecida. Mientras que los síntomas irritativos, si dominaran estos, hay que pensar que pudiera ser más una inflamación, ya sea de la próstata o de la vejiga. Entonces, todo eso hay que diferenciar. La incontinencia en enfermedad avanzada por la cantidad de residuos va debilitando el esfínter, y entonces esto hace que pueda haber incontinencia también, ¿no? ¿Qué pasa si no tratamos al paciente que ya tiene muchos síntomas? Pues empieza a haber estasis de orina a nivel vesical, y esta estasis vesical, este residuo vesical, puede también tener repercusión a nivel de los uréteres, haciendo un reflujo de orina hacia los riñones, o también la acumulación, porque los riñones siguen produciendo orina, entonces se empieza a acumular a nivel de los uréteres. A esto se le conoce como uropatía obstructiva, causando dilatación de los uréteres y de la pelvis, que puede dañar el parénquima renal y la función renal. Entonces, cuando esto ya se empieza a presentar, hay que tratarlo rápidamente.
Puede ser causa de infecciones tanto ascendentes y llegar a causar una pielonefritis, que obviamente pues hay que tratar. Pero también dependiendo del tamaño y que haya crecido la próstata, puede llegar a tener una retención urinaria. Esta retención urinaria puede ser causada por el tamaño de la próstata o por haber presentado la próstata un infarto y causar una obstrucción, por las bajas temperaturas. Recordemos que cuando hay frío a uno le dan más ganas de orinar más frecuentemente. O el consumo de alcohol o cerveza principalmente hace que haya más diuresis y entonces sobrepasa la capacidad que tiene el paciente limitada de vaciamiento y puede llevarlo a una retención urinaria. O el uso de psicotrópicos o calcio antagonistas en el caso de los antihipertensivos también pueden causar retención. Entonces esto se conoce como el embarazo masculino, la retención urinaria. Aquí hay dos casos en los cuales, ¿cuál es el tratamiento importante de esto? Lo urgente es poner una sonda, porque la orina que está aquí retenida puede causar una infección o puede empezar a causar daño a nivel renal, como ya habíamos mencionado. Entonces la urgencia de una retención urinaria aguda es colocar la sonda, no es operarlo de urgencia. Eso es bien importante porque muchos lamentablemente orían al paciente a operarse en este momento y si lamentablemente hay un compromiso renal, pues puede afectar más en la recuperación del paciente. ¿Se recuerdan del famoso dicho de caras vemos, corazones no sabemos? A nivel prostático, pues lo decimos caras vemos, próstatas no sabemos. Por eso exhortamos a los pacientes que se chequeen. Y en el caso del COVID, en la actualidad, pues COVID no sabemos, ¿verdad? Todos hay que considerarlos que tienen el COVID. Entonces, antes de que nos preguntemos, ¿estaré prostático o no? Es mejor ir a un chequeo. ¿Cuándo se recomienda empezar a chequearse? Aquí va a depender mucho si hay antecedentes de cáncer de próstata en la familia, ya que si hay cáncer de próstata, pues el paciente corre con un riesgo un poco mayor de tener cáncer también. Entonces, cuando hay antecedentes de cáncer, la Asociación Americana de Urología recomienda que a partir de los 40 años empiece sus chequeos. Si no hay antecedentes de cáncer de próstata en la familia, pues a partir de los 50 años. Pero yo le agrego ahí, o en cualquier momento de la vida en que haya algún síntoma urinario. Puede ser un adolescente que tenga molestias urinarias y sea una prostatitis. Entonces, cuando hay molestias urinarias es mejor consultar. Aquí vemos la consecuencia a lo que nos puede llevar una hipertrofia prostática que no se trata. En primero, pues puede haber una retención urinaria, una incontinencia ex vacuo o rebosamiento, o la presencia de una hematuria. Pueden haber la proliferación de bacterias en ese residuo miccional y causar infecciones urinarias recurrentes y el sedimento de esta orina, recordemos que la orina tiene sales, van sedimentándose y pueden ir formando cálculos. Puede ser único o pueden ser varios. Entonces todo esto pues necesita tratamiento. Conforme la obstrucción prostática va aumentando, el detrusor o la vejiga en su contractilidad tiene que ir haciendo más fuerza y eso causa que se vaya hipertrofiando en su grosor. El problema de una hipertrofia vesical es que en un momento dado puede vencerse ese músculo y perder su capacidad contráctil. Una vejiga hipoactiva es muy difícil de tratar. Entonces, antes de llegar a eso, es mejor tratar al paciente. Y la uropatía obstructiva que les decía, que puede haber hidroureter, hidronefrosis a nivel de la pelvis o de los cálices e ir dañando el parénquima renal con deterioro del parénquima. Hay 3 exámenes que son importantes para el estudio de la próstata y ninguno sustituye a otro. El primero, que es el antígeno prostático específico, que lamentablemente la gente y algunos colegas han pensado que sustituye al tacto rectal y definitivamente no. Sí es un examen importante. El antígeno prostático específico es una glucoproteína perteneciente a la familia de las calicreínas
que, como ya les mencioné, contiene sustancias de zinc, magnesio y para favorecer la movilidad de los espermas. Entonces, el antígeno es un examen que se está utilizando mundialmente para la detección temprana de un cáncer de próstata. Aquí vale hacer una observación. El antígeno prostático específico es específico de próstata, pero no específico de cáncer. ¿Qué quiere decir esto? El paciente puede tener un antígeno prostático elevado y sin embargo no ser cáncer. Entonces no hay que irse con la finta ni asustar de más al paciente con que tenga un antígeno elevado es igual a cáncer. Siempre hay que estudiarlo, por supuesto. Cualquier antígeno elevado hay que ponerle atención. El tacto rectal digital, en el cual vamos a palpar la próstata, principalmente para calcular su tamaño, ver la consistencia que tiene, ver si hay algún nódulo palpable, ver si hay alguna inflamación en el sentido de que le produce dolor al paciente a la palpación. Lo normal es que solo causa molestia y ver si produce alguna secreción a nivel de la palpación. Normalmente no debe uno excretar semen cuando uno hace un tacto rectal. Cuando lo excreta es o porque ya tiene mucho tiempo de no tener relaciones o porque está muy inflamada la próstata. Y el tercer examen importante pues es el ultrasonido. El ultrasonido en sus dos modalidades. La transabdominal, que es la que tradicionalmente se ha utilizado, en la cual nos ven aproximadamente el tamaño de la próstata y con la ventaja principal de que nos dice el residuo posmiccional, ya que mandan a orinar al paciente y después le vuelven a medir el residuo que dejó después de haber ido a orinar. Ese es un dato importante. Pero también el más exacto es el ultrasonido transrectal. Este detecta la próstata más cercanamente y nos puede dar más detalles. Yo siempre pongo el ejemplo de ver la luna a simple vista o verla con un telescopio. Así es la diferencia entre ver la próstata por vía transabdominal o si la vemos por un ultrasonido transrectal. Obviamente el ultrasonido transrectal nos da más detalles. El ultrasonido también nos sirve para detectar el tamaño de la próstata y en un momento dado para decidir si decidimos operarlo, qué vía quirúrgica vamos a escoger. Próstatas muy grandes, pues es mejor hacer cirugías abiertas. Próstatas próstatas pequeñas con muchos síntomas, es mejor hacer procedimientos endourológicos. Entonces, también nos sirve para ver qué capacidad vesical tiene el paciente. Si es una vejiga que empieza a vencerse, la capacidad normal de la vejiga es entre 400 a 500 cc. Si la vejiga ya empieza a tener una capacidad mayor, quiere decir que ya está empezando a vencerse y hay que tener cuidado. Pero principalmente también nos da el valor de la orina residual. Aquí hay algunos datos en los cuales, pues lo oscuro, esto oscuro que estamos señalando es la vejiga y esta parte de acá es la próstata. Entonces los radiólogos nos la miden y nos dicen el tamaño. Normalmente aquí la próstata debe ser planita. Esto que ha crecido hacia adentro de la vejiga, pues ya puede ser causa de síntomas urinarios. Aquí vemos la diferencia entre un ultrasonido transabdominal y los detalles que nos da un ultrasonido transrectal. Esta es la sonda transrectal. Entonces vemos que las definiciones del parénquima pues son mucho mejores. ¿De acuerdo? Esto que ustedes ven acá, por ejemplo, esta es la vejiga, esta es la próstata y este anillo que ustedes ven acá es un globo de una sonda Foley colocada en un paciente que se tapó, que se obstruyó. Este es otro ultrasonido en el cual vemos que la próstata ha ido creciendo hacia adentro de la vejiga, causando una impronta que puede causar obstrucción. Y también se mira un nódulo aquí a este nivel, una calcificación,
que puede ser solo un crecimiento, ¿verdad? El ultrasonido rectal también, transrectal también nos sirve. Esta es la forma en que se hace. Entonces vemos que el transductor se introduce a través del ano y llegamos bien cerca de la próstata y por eso obtenemos más detalles. Por ejemplo, aquí pareciera haber algo malo. Y también nos sirve para dirigir la aguja cuando hacemos una biopsia de próstata cuando está indicada. Posiblemente no todos se pongan tan cómodos como este señor para un ultrasonido transrectal, pero generalmente no debería ser tan molesto el problema. Aquí abajo vemos la toma de biopsias cuando están indicadas. Recordemos que hay 3 indicaciones absolutas para la toma de biopsias. Un antígeno prostático específico elevado persistentemente, un tacto rectal en el cual hayamos palpado un nódulo o un ultrasonido sospechoso de que pudiera haber algún cáncer. Por ultrasonido, el cáncer se mira como una lesión hipoecogénica, principalmente a nivel de la periferia de la próstata. Entonces, cuando existe alguna de esas 3 indicaciones, es mejor hacer una biopsia en la cual se toman varios pedacitos de la próstata, que deberían ser por lo menos 10 a 12, y se mandan a patología. La patología es el único método diagnóstico de certeza del cáncer de próstata. Ni el antígeno, ni el ultrasonido, ni el tacto por sí mismos dan la certeza de que sea un cáncer, a menos que se tenga una biopsia. Lógicamente, al hacer un tacto y palpamos una próstata pétrea, pétrea quiere decir con consistencia de piedra, pues posiblemente sí sea un cáncer. A veces a algunos pacientes se les pide una urografía excretora, o sea, un pielograma intravenoso o PIB, principalmente para ver cómo está la uropatía obstructiva, si necesitamos considerar hacer algo a nivel ureteral o simplemente es consecuencia a nivel de la próstata. Esto oscuro que ven aquí, esta sombra, pues es la impronta de la vejiga, de la próstata a nivel de la vejiga, que es la que tiene el medio de contraste, que está de color blanquecino, y que causa obstrucción, ocupa espacio a nivel de la vejiga. Aquí vemos otro ejemplo en el cual este lóbulo medio pues ha crecido a nivel de la vejiga, que se define como un defecto de llenado, que causa reducción de la capacidad vesical. Esta próstata que está enorme causa una impronta considerable, reduciendo la capacidad vesical. ¿Y qué pasa si la vejiga sigue, porque el paciente se malacostumbra, nunca consulta por pena o por vergüenza o por X o Y razón, la vejiga sigue sufriendo y entonces se puede ir perdiendo sus bordes lisos. Normalmente la vejiga es lisa. Entonces al irse contrayendo contra alguna resistencia, se va venciendo y se van formando divertículos o pseudodivertículos. Los pseudodivertículos son los que miramos al principio de una cistoscopía y conforme vamos distendiendo la vejiga, pues se van desapareciendo. Los divertículos verdaderos son aquellos que, a pesar de estar distendida la vejiga, persisten. Y estos son consecuencia de una uropatía obstructiva. Aquí vemos otro ejemplo de un divertículo gigante, ¿verdad? En consecuencia de una uropatía obstructiva. Otro ejemplo en el cual se forma este signo de la J del uréter a nivel de la entrada vesical por desplazamiento del piso pélvico a este nivel. La flujometría urinaria es un dato importante, pero no indispensable para poder tomar una decisión en la toma de tratamiento del paciente, en el sentido de que sí, mejora con tratamiento médico, pues para que probablemente no necesite una uroflujometría. Pero sí nos sirve definitivamente como un método de control inicial
para ver cómo está orinando el paciente antes de cualquier tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, y cómo responde al tratamiento después. Para que sea un estudio confiable, por lo menos debería tener por lo menos 150 cc de orina. Si se hace con menos de esta cantidad de orina, posiblemente nos dé un dato que no sea relevante o que sea falso. Porque imaginémonos que a nosotros nos mandan a orinar cuando no tenemos deseos de orinar. Lo más seguro es que la micción que vayamos a tener no sea confiable. Entonces, por lo menos debe tener uno en la vejiga, por lo menos 150 cc de orina, y el flujo promedio debería estar entre 12 y 15. Entre más arriba de 15 esté, es un mejor flujo. Uno no debería operar a un paciente de próstata si el flujo promedio está arriba de 15, porque lo más seguro es que quirúrgico no va a mejorar. Y hay que ver si no son síntomas irritativos los que le están dominando. También la medición de orina residual después del estudio, pues se puede hacer por medio de un ultrasonido o por medio de colocación de una sonda, el cuánto de orina te dejó después de orinar. Cuando uno deja un residuo mayor de 150, pues ya debe considerarse muy importante. Uno, cuando va a orinar, realmente no debería dejar residuo. Ya un residuo de arriba de 100, pues ya es importante. Hay que considerar que está teniendo problemas el paciente. Este es un uroflujómetro en el cual el paciente orina a este nivel y traslada los datos por medio de computadora a una imagen, en la cual esta es una orinada normal, en la cual el chorro de orina llega a un pico máximo y después empieza a descender. Cuando hay un chorro de orina que no se eleva tanto y se mantiene una meseta alargada, pues seguramente hay un problema obstructivo urinario. La uretrocistoscopía, pues la hacemos principalmente cuando el paciente ha tenido algún problema de hematuria, ya sea micro o macroscópica, cuando el paciente tiene antecedentes de algún trauma uretral o sospechamos que pudiera tener una estenosis de uretra, cuando hay antecedentes precisamente de que ha tenido algún trauma uretral, cuando ha habido alguna cirugía de vías urinarias bajas, como una prostatectomía previa posiblemente, y también nos sirve principalmente para localizar los meatos ureterales, o sea, los orificios ureterales, principalmente cuando vamos a hacer una resección transuretral de próstata. Tenemos que identificarlos para no lesionarlos y no obstruir la salida de los uréteres. También nos sirve para evaluar la capacidad vesical, ya que llenamos la vejiga con solución salina y ahí podemos calcular qué capacidad vesical tiene, la presencia de trabeculaciones o de divertículos, que ya los habíamos mencionado, o ver si también ha formado algún cálculo el paciente o si hay algún tumor a nivel de la vejiga. Principalmente hay que sospechar de tumores con hematuria macroscópica y si principalmente el paciente tiene antecedentes de ser fumador o haber fumado o haber tenido contacto con algún tóxico. Entonces, algo que es bien importante comprender en la actualidad es que los pacientes que tienen síntomas del tracto urinario inferior, no necesariamente todos son por próstata, ¿verdad? Por supuesto que sí puede ser, pero también hay que considerar otras posibilidades como alguna patología uretral, una patología a nivel del cuello vesical, una patología a nivel propia de la vejiga o una lesión a nivel del sistema nervioso central. Y más específicamente, vemos que no es tan sencillo el problema, no es solo decir acidofobia prostática obstructiva o hiperplasia, sino que también puede ser la orinadera debido a una vejiga hiperactiva. La vejiga hiperactiva es aquella que normalmente la vejiga se nos llena y hasta que está llena la vejiga nos manda la sensación al cerebro de que ya está llena y tenemos que ir a orinar. En el caso de la vejiga hiperactiva, en la fase de llenado, ya manda la señal al cerebro, entonces nos da una frecuencia urinaria más seguida. La poliuria nocturna o nicturia, la hipoactividad del detrusor es aquella vejiga que ya no tiene capacidad contráctil, que es la que les decía que hay que tratar de evitar llegar a eso.
porque es muy difícil tratamiento. La vejiga neurogénica, muy similar a la anterior, en la cual ha habido alguna lesión de los nervios que conducen la información a la vejiga para su contracción, y entonces ese mensaje ya no llega, como en el caso de pacientes diabéticos o pacientes que han tenido algún trauma a nivel de la columna. Infecciones urinarias, una simple infección urinaria también puede dar síntomas tanto irritativos como obstructivos. La presencia de un cuerpo extraño, ya sea un cálculo o algunos pacientes se han introducido, ya sea por placer sexual o por alguna otra razón, algún objeto extraño a nivel de la uretra y se les pudo haber ido a la vejiga y causar alguna irritación a ese nivel. La presencia de una prostatitis, o sea, la inflamación de la próstata, también puede causar síntomas del tracto urinario inferior. La estrechez uretral, la presencia de un tumor vesical o la presencia de un calco. Entonces, como ven, es una amplia gama de síntomas, signos y síndromes que puede ser responsable de un síntoma del tracto urinario inferior. No solo todo lo podemos encerrar en una hipertrofia. Siempre hay que tener en cuenta eso. Para cuando alguien tiene hipertrofia prostática, pues hay que recomendarle que definitivamente disminuya el consumo de irritantes, comidas muy grasosas, comidas muy condimentadas, el chile, el café, las gaseosas, el licor y el fumar. Todo eso hay que evitarlo principalmente. Disminuir el consumo de carnes rojas, que sea una dieta hiperproteica y que sea rica en vegetales, principalmente el tomate por la presencia de los licopenos o de las manzanas. Depende de la sintomatología y de los puntos que nos haya dado el paciente, pues así hay opciones de tratamiento. Puede ser una espera vigilante o watchful waiting, en la cual el paciente no tiene muchos síntomas y pues no altera su vida. Ya llegamos a la conclusión que no le está afectando en su función ni urinaria ni sexual, entonces simplemente lo vamos a dejar en vigilancia. También podemos considerar el uso de medicamentos. En la actualidad, generalmente el paciente llega a la clínica y pregunta, bueno, ¿qué opciones de tratamiento hay? Generalmente se van primero por los medicamentos. Yo creo que si a alguno de nosotros nos tocara consultar, también preferiríamos primero un tratamiento médico, si es posible todavía, antes de llegar a una cirugía. Cuando los medicamentos no han funcionado o cuando ya tiene una indicación absoluta de cirugía, puede procederse a procedimientos mínimamente invasivos que es difícil tomarlos como definitivos porque al ser mínimamente invasivos, como la inyección de alcohol a nivel de la próstata o la aplicación de calor a nivel de la próstata o de crioterapia, con la idea de que esa próstata se mueran esas células y disminuya el tamaño, pues generalmente es muy temporal el efecto. Entonces esos métodos están destinados principalmente a pacientes que tienen mucho riesgo quirúrgico. Pero si no tienen mucho riesgo quirúrgico, entonces optamos ya en consenso con el paciente, si está indicado, pues un tratamiento quirúrgico. Principalmente los pacientes que tienen síntomas urinarios obstructivos o irritativos en la noche, la nicturia, hay que recomendarles la disminución del consumo de líquidos por la noche. Generalmente se recomienda que a partir de las 4 de la tarde disminuyan considerablemente el consumo de líquidos y a veces sucede que el paciente en la noche se levanta a orinar 2, 3 veces y cada vez que se levanta se toma un vaso de agua. Entonces esto vuelve un ciclo vicioso en el cual aumenta la nicturia, ¿verdad? Entonces todo eso hay que explicárselo al paciente para que vaya disminuyendo. El uso de antigripales o descongestivos, recordemos, de hecho en las cajas de estos medicamentos, pues siempre advierten que si alguien tiene problemas de obstrucción urinaria, pues hay que evitarlos porque pueden predisponer a una retención urinaria aguda. El uso de café, el uso del alcohol, principalmente porque son irritantes a nivel de la vía urinaria y pueden causar síntomas.
La Asociación Europea de Urología, pues ellos recomiendan, si tiene muchos síntomas, pues tratar de hacer una micción doble y relajada. Comenzar a el que a mí en lo personal yo no estoy muy de acuerdo porque incluso algunos lo hacen muy fuerte y se pueden causar alguna lesión a nivel de la uretra. Y el reentrenamiento vesical, principalmente aquellos pacientes que han tenido muy frecuentemente, van muy frecuentemente al baño por una vejiga hiperactiva o hiperkinética. Entonces hay que enseñarles a reeducar su vejiga, en el sentido de que si van cada hora, pues que lleven un diario miccional y en el cual explicarles que por lo menos vayan prolongando cada 5, cada 10 minutos y así van aumentando el lapso entre una micción y otra. Pero algo bien importante es que si el paciente no se siente enfermo y no tiene ningún síntoma de síntoma obstructivo urinario inferior, entonces algo bien importante es no hacerle nada, dejémoslo en paz. Si le dejamos algún tratamiento, le podemos descompensar algo más. Recordemos que generalmente son adultos mayores que algunas veces ya tienen alguna enfermedad concomitante y entonces ya están tomando medicamentos que con los que les podríamos dejar pueden tener interacciones. Y aparte del costo, ¿verdad? No, algunos adultos mayores solo viven de sus jubilaciones. Entonces, si no necesita un tratamiento, mejor evitemos. Cuando sí hay síntomas urinarios del tracto inferior molestos, entonces podemos considerar estos tratamientos médicos inicialmente. Los bloqueadores alfa uroselectivos, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que recordarán que es la enzima que convierte la testosterona en dihidrotestosterona a nivel prostático y que es la forma activa de la testosterona. Al bloquearla, entonces mejora la micción. Los alfa bloqueadores, recordarán la imagen también en la cual les mencioné los receptores alfa, a uno principalmente, en los cuales estos medicamentos actúan para causar una relajación del músculo y mejorar la micción. Los anticolinérgicos, principalmente antimuscarínicos, estos evitan la contracción prematura de la vejiga, prolongando la fase de llenado de la vejiga. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que son el tadalafil principalmente, que son los medicamentos que se usan para la disfunción eréctil, también tienen un efecto benéfico a nivel de la próstata, principalmente por el metabolismo del óxido nítrico, que prolonga la función del guanosín monofosfato cíclico, y esto puede mejorar la evacuación miccional, principalmente si el paciente tiene síntomas asociados de disfunción eréctil. La desmopresina, principalmente si el síntoma que domina es la nicturia. El paciente orina normalmente en la mañana, no va muy frecuentemente, pero refiere que en la noche se levanta muchas veces. Entonces la desmopresina puede ser utilizada. Y en la actualidad, pues la combinación de los 5-alfa reductasa con los alfa bloqueadores o de los alfa bloqueadores con los inhibidores de la fosfodiesterasa. También hay que mencionar la fitoterapia, que son los medicamentos que anuncian en la tele principalmente, todos estos que ustedes han oído en los mensajes de la televisión, el sopalmeto, la serenoa repens, el pirium africano, principalmente las asociaciones americanas y europeas de urología no lo recomiendan. En el sentido que no es que no sean buenos, sino que principalmente son de muchos productores. Posiblemente una cápsula del mismo frasco no tenga el mismo contenido de la sustancia principal comparado con otra cápsula del mismo frasco, y el agente no es convencional. Entonces, por lo mismo, no lo recomiendo. Incluso se han hecho estudios a nivel mundial en el cuales comparan estos medicamentos con un efecto placebo
y no ha habido una respuesta estadísticamente significativa. Entonces, por eso mismo, pues no lo recomiendan, ¿no? Probablemente sí ayudan mucho en pacientes que tienen inflamación prostática. Para la prostatitis sí puede ser que ayude mucho. Esta es la Asociación Europea de Urología, en la cual mencionamos los mismos criterios, ¿verdad? Diferentes productores, diferentes técnicas de extracción, etc. Entonces, no lo recomiendo. Los tratamientos con alfa bloqueadores son los que principalmente utilizamos. Esto es porque le da más contractilidad al músculo liso de la próstata y produciendo más relajación a ese nivel, y entonces hace que se relaje y pueda haber una micción más placentera. Recordemos que estos receptores, como vimos en la imagen inicial, la relacionan con el estroma y el tejido epitelial son de 2:1, o sea, están bastante abundantes. Entonces el efecto se ve rápido, tienen un efecto rápido de la mejoría de los síntomas. Los alfa bloqueadores actúan principalmente a nivel del componente dinámico, disminuyendo la obstrucción a nivel del cuello vesical. Estos reducen rápidamente el índice prostático de síntomas de un 30 a 40%. En una semana probablemente el paciente ya está mucho mejor. Aumentan el flujo máximo urinario de un 20 a 25%, y solo que el tamaño de la próstata no es afectado con este tratamiento. O sea, no varía el tamaño. Para largo plazo les va mejor a los pacientes que no tienen muy grande la próstata. Recordar que al ser un alfa bloqueador, aunque sea uroselectivo del alfa 1, recordar que también puede tener un efecto alfa 2. El alfa 2 es a nivel de los vasos sanguíneos, entonces puede tener estos efectos secundarios como la taquicardia, palpitaciones, debilidad, congestión nasal y principalmente la eyaculación retrógrada o aneyaculación, que en ese caso no se va a producir semen mientras esté tomando el medicamento. Los principales son estos. Estos se detectaron principalmente en aquellos pacientes que usaban Prazosin en su momento como un antihipertensivo. Notaron que mejoraba su micción. Entonces de ahí documentaron que estos medicamentos podían ayudar a la micción. Sin embargo, el Prazosin, como recordarán, daba muchas lipotimias. Entonces, obviamente, se dejó de usar tanto como antihipertensivo como para el tratamiento de la próstata. Y de ahí salió la terazocina, que fue de los primeros que salió. Posteriormente la doxazocina, la alfusocina, y últimamente los que más se usan, la tamsulosina y la silodocina. Estos son sustancias más desarrolladas que han disminuido los efectos secundarios periféricos, pero no quiere decir que no los dé. Entonces, están indicados en índices de síntomas mayores de 8 puntos. Ninguno de los medicamentos es superior a otro, casi todos son particularmente buenos. La diferencia son los efectos secundarios. La terazocina tiene más efectos secundarios que los otros, por ejemplo. Y hay que titularlos, hay que empezarlos lentamente. Los antiandrógenos, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, entre estos están principalmente el finasteride, que fue el primero que salió, y últimamente el dutasteride. Estos son bloqueadores de la 5-alfa reductasa, lo que abogan principalmente al reducir esta función, que va a disminuir a largo plazo el tamaño de la próstata. Y así es como mejora el flujo urinario. Principalmente si el tratamiento es largo, a lo largo de 3 años o más. Cuando el paciente tiene algún riesgo quirúrgico, incluso puede evitar la necesidad de una operación o de que pueda llegar a tener una retención urinaria. También se ha mencionado en un estudio inicial el REDUCE, en el cual se estaba estudiando la posibilidad de disminuir el cáncer de próstata. Pero lamentablemente este estudio nunca se terminó
los resultados eran un poco alentadores, pero no se concluyó. Sí tiene efecto benéfico cuando el paciente tiene hematuria, principalmente si es a nivel del cuello vesical o de la próstata. Esto se debe a que hay una reducción del factor de crecimiento de vascular endotelial. Y algunos colegas urólogos lo utilizan previamente antes de operar una próstata, considerando que puede disminuir el sangrado, aunque esto no es un dato 100% confiable. Entre los efectos secundarios, al disminuir la dihidrotestosterona, pues también puede causar disminución del deseo sexual, puede causar disfunción eréctil, más o menos entre 10 a un 15-18%. Uno de médico tiene que informarle al paciente ese riesgo y sin embargo la psicología puede traicionar al paciente y lo que inicialmente posiblemente si no se lo hubiéramos mencionado no le hubiera dado ninguna disfunción eréctil, como se lo mencionamos, pues puede ser que la presente, pero es un efecto psicológico. La cuestión es que de todos modos hay que informárselos. Alteraciones eyaculatorias prácticamente no las tienen. Sí puede haber un crecimiento de mamas de 1 a 2%, y si el paciente lamentablemente tiene un cáncer y no lo hemos detectado y le empezamos a dar estos medicamentos, puede pasar desapercibido un cáncer porque el antígeno prostático va a tender a reducirse y pensar uno que está normal. Y entonces un cáncer puede volverse de alto grado si no lo detectamos. Últimamente se mencionó los tratamientos combinados, principalmente los que se usan son los alfa bloqueadores con los 5-alfa inhibidores de la 5-alfa reductasa. La Asociación Americana menciona que es una apropiada combinación, principalmente si las próstatas son un poco grandes, ¿verdad? En el primer año se recomienda usar los dos. Después del primer año, probablemente el efecto del alfa bloqueador dejó de ser efectivo y prácticamente el paciente se podría quedar solo con el 5-alfa reductasa. Esto fue comprobado en los estudios MTOPS y el COMBAT, en los que estudiaron la tamsulosina con el dutasteride y el finasteride con la doxazosina, en los cuales demostraron que sí era efectivo. Recordar que los anticolinérgicos o antimuscarínicos, cuando los combinamos con alfa bloqueadores, pueden dar algunos efectos secundarios, principalmente la boca seca. Y si no se lo advertimos al paciente, se puede asustar y puede causar un retiro en el tratamiento. ¿Cuándo quitar el bloqueador alfa? No se sabe, pero por lo menos debe pasar un año, por lo menos si lo considera quitar, para disminuirle costos al paciente. Aunque el uso de los dos pues, es mejor. Los anticolinérgicos están indicados principalmente en aquellos pacientes que predominan los síntomas irritativos, ardor, urgencia, incontinencia, etcétera, pero en los que ya detectamos que no hay residuos importantes postmiccionales. Si hay muchos residuos, es mejor no darlo porque le puede predisponer a una retención urinaria. Entonces, siempre que no tengan muchos residuos, los podemos usar. Los principales son la oxibutinina y la tolterodina, principalmente son los primeros que vinieron, y últimamente la solifenacina. El flavoxato también tiene un poco de efecto anticolinérgico. Si el paciente con síntomas urinarios no tiene molestias en su calidad de vida, pues hay que considerar solo vigilancia. Pacientes con síntomas obstructivos muy molestos, pues hay que considerar los alfa bloqueadores cuando la próstata no está muy grande, los 5-alfa reductasa, solos o combinados cuando la próstata está algo grande y uno quiere reducirla de tamaño. Los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, principalmente si el paciente tiene asociados problemas de disfunción eréctil, pues les va muy bien. Y si el paciente tiene síntomas de vejiga hiperactiva, pues asociarlos con antimuscarínicos.
¿Qué pasa cuando los tratamientos médicos ya llegaron a su tope y el paciente no mejora y persiste con la neuropatía obstructiva? Pues entonces tenemos que pensar en un tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico, estas son las 5 indicaciones absolutas para considerarlo. Cuando el paciente llega a taparse o tiene una retención urinaria aguda, principalmente si es refractaria. A veces le damos prueba de retiro de sonda y se vuelve a tapar el paciente. Entonces, generalmente el paciente que se tapa es mejor operar. Cuando las infecciones urinarias son recurrentes, un varón no debe tener infecciones urinarias. Entonces, cuando ya empieza a tenerlas recurrentemente, es mejor operarlo. Cuando el paciente empieza a tener hematuria, principalmente si es importante, es mejor operar. Cuando el paciente, después de mucho sedimento urinario, ha llegado a formar cálculos a nivel de la vejiga, es mejor operarlo, dependiendo del tamaño de los cálculos y el número. A veces estos se pueden triturar y sacar transuretralmente, o a veces es mejor hacer una cistolitotomía, dependiendo del tamaño. Y el paciente que llega a tener compromiso a nivel renal, también es mejor operar. Y podemos agregar ahí una sexta, que es el fracaso del tratamiento médico. Siempre que llevamos un paciente a sala de operaciones, pues nos encomendamos a Dios, que ya sabemos el que nos guía y es el único que puede llegar a salvar a un paciente. Nosotros simplemente somos un instrumento de Él que nos guía en nuestras profesiones. Hay métodos de tratamiento quirúrgico en el cual el gol estándar es la resección transuretral de próstata. En un resectoscopio nos metemos a través de la uretra, ubicamos los puntos de referencia como son los meatos ureterales, el cuello vesical y el verumontán, y todo lo que está obstructivo a nivel de la próstata, de los lóbulos prostáticos laterales o un lóbulo medio, todo esto lo resecamos. Entonces aquí vamos quitando la zona transicional que habíamos mencionado en las zonas de McNeil y dejamos vacío la zona transicional. Este es uno de los paradigmas que les decía que muchos colegas teníamos. Yo cuando era cirujano general eso pensaba, que cuando uno operaba la próstata la quitaba, y no, efectivamente no. Solo hacemos una adenomectomía parcial del tumor benigno, del adenoma prostático. Entonces, cuando sacamos estos fragmentos, pues se los entregamos a la familia en esta forma y los mandamos a patología para determinar si efectivamente tampoco hay un cáncer, ¿verdad? Aquí otra imagen en la cual estamos resecando la próstata. Podemos resecar esta cantidad de tejido comparada con un puño, es bastante, y la ponemos en formol para mandarla a analizar. Cuando la próstata es muy grande, es mejor hacer una prostatectomía abierta. Entonces puede ser por medio de una retropúbica, que es a través de la cápsula prostática, en la cual únicamente enucleamos el adenoma. Y por eso hay mucha confusión en el término prostatectomía. Realmente es una adenomectomía la que hacemos, ya que la próstata continúa quedando. Uno cuando opera al paciente no le quita la próstata, a menos que sea por un cáncer de próstata. En ese caso sí se hace una prostatectomía radical, en el cual sí se va toda la próstata. Entonces el resultado final, pues es el lecho prostático del adenoma limpio y se deja una sonda transuretral. Y esto es lo que le entregamos al paciente. Lo mismo que la resección transuretral, solo que en forma sólida, no en pedacitos. Y la transvesical, que es a través de la vejiga, que es el mismo procedimiento, en el cual también dejamos una sonda al final. En ninguno de los dos procedimientos antes mencionamos, quitamos toda la próstata. Estas patologías que vemos aquí solo son el adenoma prostático, no es toda la glándula prostática. Este es un dilatador de Van Buren, lo puse aquí para que ustedes vean dónde pasa la uretra, ¿verdad? Y que esto era lo que estaba obstruyendo, ¿verdad? Y aquí, comparado con el tamaño de mi puño, imagínense el tamaño de esta próstata. Entonces, cuando son muy grandes, es mejor hacerlas abiertas. Si uno tiene la tecnología y el expertise o el expertise de hacerlo por una resección con láser Olmium, una enucleación por láser Olmium,
pues esa es una indicación adecuada. Entonces, concluyendo, pues tenemos que en la hipertrofia prostática, y esto es uno de los mensajes finales que les quiero dejar, cuando uno la opera, pues no quita toda la próstata, sino que solo quita el adenoma. La única forma en que uno quita toda la próstata, aquí está la próstata con su cápsula y las vesículas seminales con parte de los conductos deferentes, es cuando hay un cáncer. Esto se llama prostatectomía radical, en la cual la uretra con el cuello vesical son hasta anastomosados posteriormente. Pues esto era lo que les quería traer. Muchas gracias por su atención. La idea final de operar o de dar un tratamiento adecuado es que el paciente tenga un buen flujo miccional. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Bien, Gustavo, buenas noches a todos. Gracias por su conexión. Quiero recordarles que al final ahorita ya va a aparecer un link donde ustedes van a poder realizar una pequeña encuesta, y esa encuesta es para que se les acrediten las horas crédito. O sea, es más que todo llenar sus datos y van a tener sus horas crédito puestas ya en el colegio médico a partir del día lunes. Tenemos muchas preguntas. Tenemos 32 preguntas. Vamos a... Excelente. En 32 preguntas. Quiero iniciar con una anécdota, un comentario. Por situaciones especiales, ahorita que ya casi llegamos a los 55 años, cuando tenemos antecedentes de un padre que tiene cáncer, ¿será que la alimentación realmente es un factor que previene el cáncer de próstata? Y la obesidad, estaba revisando que puede incrementar del 10 al 15% el riesgo de poder desarrollar este tipo de patologías. Esa sería la primera que te hago. Esa es personal, Gustavo. Ok. Sí, definitivamente la dieta influye, como dijimos al principio, las dietas bajas en grasas, sean basadas en legumbres, los vegetarianos pues pueden tender menos a tener una hipertrofia prostática. Ahora directamente con el cáncer, pues es como todo, al que le va a dar, tenga los cuidados que tenga. Entonces lo mejor es chequearse por si a alguien le toca la chibolita, pues que se le detecte temprano y pueda ser tratado de una forma adecuada. Recordemos que el cáncer de próstata es muy tratable en sus fases tempranas. No así cuando lamentablemente ya es metastásico, pues siempre hay tratamientos, pero el efecto terapéutico es menor, ¿verdad? Entonces definitivamente sí influye, Julio. Ok. Jorge Cabrera, el doctor Jorge Cabrera dice, ¿la vasectomía tiene alguna influencia beneficiosa para la hipertrofia prostática? No hay ninguna relación causal entre la hipertrofia y la vasectomía ni el cáncer de próstata. En un momento dado se mencionaba que la vasectomía podía predisponer al cáncer de próstata. De hecho, se hicieron muchos estudios en los cuales se determinó que no había ninguna relación causal de la vasectomía con respecto al cáncer de próstata. Y tampoco de la hipertrofia, o sea, no tiene ninguna relación causal. Estén tranquilos los que están vasectomizadas, que por eso no va a hacer que les crezca o no la próstata. Nuestro gran amigo aquí, Carlos Iván Vega, dice, estimado Gustavo, buenas noches. ¿Qué relación hay entre la inhibición de la alfa-5 reductasa y el cáncer de próstata? Definitivamente sí la hay, porque recordemos que el cáncer de próstata principalmente se alimenta de la dihidrotestosterona. De hecho, cuando hay un cáncer refractario, cuando hay un cáncer que después de un tratamiento inicial persiste con elevación de antígenos prostáticos, pues se hace un bloqueo androgénico para disminuir la producción de testosterona, y al hacerlo, pues obviamente se pierde la función de la dihidrotestosterona. Entonces,
los inhibidores de la 5-alfa reductasa precisamente hacen eso, disminuyen la producción de dihidrotestosterona, y por eso estuvo este estudio que les mencionaba, el REDUCE, en el cual comparaban que tanto el finasteride como el dutasteride a largo plazo podía prevenir la producción de cáncer. Pero lamentablemente nunca fueron concluyentes los estudios, aunque en algún momento dado sí se llegó a determinar que sí había cierta influencia. No es que con eso ya no le vaya a dar cáncer a uno, pero probablemente sí disminuye un poco el riesgo. Ok, hay muchas felicitaciones hacia tu conferencia, Gustavo, de parte de muchos médicos y amigas Gracias. médicas, felicitándote por tu excelente conferencia. Como les estábamos diciendo al principio, les estamos ofreciendo, creo que un vino añejo, ya con toda la experiencia que tenemos, ¿verdad? Y Con barba. creo que es muy importante porque, pues, entre más viejo es mejor y más caro a ustedes. Mira, César González dice, ¿cuándo realmente recomiendas hacer el antígeno prostático? ¿Cuál es su nivel normal y el patológico? ¿Y cuándo recomendás la evaluación de la próstata hablando del tacto rectal? Como mencionamos en la plática, si hay antecedentes de cáncer de próstata a partir de los 40 años, si no hay antecedentes de cáncer de próstata familiar a partir de los 50 años, o en cualquier momento dado de la vida en que hay algún síntoma urinario asociado. Si el tacto rectal, como les mencioné, ese siempre hay que pedir, siempre hay que hacerlo. El antígeno, el tacto y el ultrasonido son los 3 exámenes que hay que hacer siempre. Realmente cuando empezás a evaluar a un paciente hay que pedir los 3. Ok, tenemos acá tal vez otra pregunta de Hernán Ortiz. Gustavo, buenas noches. Si la persona no presenta síntomas y la próstata es muy grande, ¿se debe optar por cirugía? Depende de los síntomas, ¿verdad, Hernán? Normalmente, si un paciente puede tener una próstata grande, un antígeno normal, un tacto que no llama que sea patológico, el paciente pues ni siquiera hay que tocarlo ni darle tratamiento médico. A diferencia que si cuando sí hay síntomas, entonces sí, o le das tratamiento médico o lo operas. Pero uno no debería operar la próstata solo porque está grande. Eso sí, no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque puede ser que esté compensado naturalmente, que solo la próstata le haya crecido hacia afuera y no esté comprimiendo la salida del cuello vesical y no le dé ningún síntoma. Y si lo operamos, puede ser que puede quedar algún grado de incontinencia o algo que no necesitaba el paciente. Pues. Entonces, si no hay ningún síntoma, aunque esté grande la próstata, no hay que operar. El tamaño no es una indicación de operar. El doctor Valdi Ramos nos dice cuando el antígeno prostático está disminuido, pero el paciente presenta de los problemas del tracto urinario que mencionaste, ¿es algo irrelevante o hay que ponerle atención? Perdón, se cortó la comunicación, no te Ok, entendí bien. cuando el antígeno prostático está disminuido, pero el paciente presenta síntomas de los que mencionaste del tracto urinario inferior, ¿es algo irrelevante o qué significado tiene? El antígeno es un examen, simplemente es un examen que nos ayuda a detectar temprano un cáncer de próstata. Puede estar normal o bajo y ser normal y el paciente con muchos síntomas, entonces sí hay que tratarlo. Lo único que nos está dando un poquito de tranquilidad es que posiblemente no sea un cáncer. También hay que advertir que un antígeno prostático normal o bajo no significa que no sea un cáncer. Hay cánceres que no producen antígeno, ¿verdad? O cánceres que ya están muy avanzados y cuyas glándulas ya no producen el antígeno. Entonces el antígeno puede estar normal y sin embargo ser un cáncer. Entonces solo el antígeno per se no es una indicación de dar o no un tratamiento, sino que como ya les mencioné, 3 exámenes importantes. Tacto rectal, antígeno prostático y ultrasonido. Ok, creo que también eso responde la pregunta de nuestro maestro
Ordóñez Comparini, que dice falsos negativos del antígeno prostático, ¿verdad? Creo que ahí va a responder a esa pregunta. El doctor Luis Contreras dice complicaciones de una biopsia prostática. Y de hecho, las indicaciones claras son antígeno prostático específico elevado persistente. Hay antígenos prostáticos que se elevan porque está por una prostatitis, por una próstata muy grande o por un cáncer. Esas son las principales causas de que se eleve un antígeno. Generalmente siempre damos un tratamiento inicial para ver si el antígeno tiende a normalizarse y evitar una biopsia innecesaria, por lo que mencionaba usted la pregunta. Por supuesto que la biopsia no es un procedimiento inocuo, tiene complicaciones. Las principales y normales esperables son hematuria temporal o, o de hematoquesia, de fecar un poco de sangre. Pero eso es normal porque es transrectal el procedimiento y generalmente es autolimitante 2 o 3 días después de haber tomado la biopsia. Pero uno de los principales es una infección urinaria que puede llegar a sepsis. Entonces, un paciente con sepsis sí puede parar hasta en intensivo. Entonces, si uno no tiene la indicación absoluta de hacer una biopsia, es mejor no hacerla, si no cumple los criterios que ya mencionamos. Ok. El doctor Luis Francisco Trujillo Aldana dice, ¿qué opinión le merece el uso de taladafil en dosis baja? De hecho, los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa se usan a dosis baja de forma diaria, 5 miligramos, el tadalafilo. Esto mejora la irrigación a nivel periuretral y periprostática y también mejora la erección por el metabolismo del óxido nítrico. Entonces, sí está indicado principalmente cuando está asociado a una disfunción eréctil. Ok. También hay una pregunta que la leí, pero decía igual como efecto secundario el uso de este tipo de medicamentos, la erección constante como efecto secundario. Principalmente no lo debe usar algún paciente cardiópata, ¿verdad? Porque recordemos que el óxido nítrico también tiene efectos sobre el miocardio y entonces si es cardiópata es mejor no utilizarlo. Y algún otro efecto secundario, pues no hay mayores efectos secundarios, ¿verdad? No, se puede usar. Ok. El doctor Martel Miranda dice, muchas gracias por la excelente conferencia. La primera pregunta es si la bifurcación del chorro urinario es un síntoma obstructivo de la hipertrofia prostática. Y la otra pregunta es si hay alguna manera de retrasar la aparición de los síntomas obstructivos o la aparición de la hipertrofia prostática benigna. Sí, la bifurcación, el chorro esparcido, también son síntomas obstructivos urinarios. Estos mismos síntomas obstructivos urinarios pueden presentarse por una prostatitis, por ejemplo. A toda la próstata, pero en un momento dado también se puede inflamar y al inflamarse causar más obstrucción. Entonces, si uno trata la prostatitis, puede ser que simplemente mejore mucho la sintomatología urinaria. Entonces, definitivamente hay que ver clínicamente a cada paciente para poderlo orientar, ¿verdad? Okay. Pero sí hay cómo mejorar los síntomas. El doctor Neri Campos nos pregunta, en paciente diabético con volumen de próstata normal y residuo urinario importante, mayor del 50-75% en ultrasonido, podemos decir, perdón que se me cortó acá, perdón vos. Yo, considerando que probablemente así hay que tratarlo, definitivamente hay que tratarlo, ¿verdad? Porque tiene mucho residuo. Todo paciente con mucho residuo urinario hay que darle tratamiento para evitar las consecuencias de del prostatismo no tratado, ¿verdad? Que mencionamos en la conferencia. Sí, parece que es. Principalmente disminuir riesgos de infecciones urinarias, ¿verdad? O la formación de algún cálculo, que eso ya lo volvería quirúrgico, ¿verdad? Pero inicialmente puede ser tratamiento médico. Considerar en los diabéticos la posibilidad que puede tener una neuropatía diabética asociada, ¿verdad? Ok.
¿Qué ventajas hay del ultrasonido transvesical comparado con el endorrectal? Es lo que mencionamos en la plática. Les puse el ejemplo del telescopio. Cuando uno ve la luna con un telescopio o cuando la mira a simple vista. Obviamente al tener el telescopio tenés más detalles. Eso equivaldría al ultrasonido transrectal, ¿verdad? Nos da más detalles del parénquima prostático. Puede detectar más zonas hipoecogénicas que nos pueden hacer sospechar de algún cáncer, ¿verdad? Entonces definitivamente tiene mayor seguridad, mayor eficacia, eficiencia el transrectal. Lo único, lo incómodo es el transductor, ¿verdad? Pero si el paciente lo acepta sin ningún problema, es el que se debería hacer. Está preguntando Carlos Vanegas, el doctor Carlos Vanegas pregunta por el diagnóstico más preciso para prostatitis. Perdón, solo previo a eso, el doctor Neri Campos levantó la mano y tiene el audio abierto. Bueno, adelante, doctor Neri Campos. Sí, gracias Gustavo, gracias colegas. No sé si me escuchan. Sí. Sí, la pregunta anterior que hizo Julio Castillo, lamentablemente no terminó de leerla. Era en cuanto a que un paciente, por ejemplo, diabético, tiene residuo urinario mayor del 50 o el 75% en la posmicción a través de un ultrasonido. Entonces no podríamos decir únicamente que va a haber una próstata. ¿Cuántos cc equivale a eso? Depende, ¿verdad? Porque digamos si el volumen, su capacidad máxima tenga unos 150 o 250 cc y deja la mitad o más de la mitad, pues entonces podríamos decir que hay residuo urinario posmicción importante. Pero recordemos que si el antecedente es diabético y con una próstata normal, no podemos atribuirle la retención o el residuo urinario a una hipertrofia prostática porque no hay ese tipo de volumen que lo determine. Pero su misma diabetes hay que pensar también otra de las causas, que puede ser la misma diabetes que tenga una vejiga neuropática, exacto, que tenga una estrechez, que tenga una estenosis de la uretra o que pueda haber una ureterolitiasis, una litiasis uretral. Ese era el comentario. Sí, excelente, Neri. Sí, como te decía ahí en la plática, los síntomas del tracto urinario inferior no son simplemente próstata, ¿verdad? Sino que hay que considerar otras posibilidades también, ¿verdad? Como las que mencionaste. Correcto. Gracias Gustavo. Neri. Te agradezco, Neri. Perdona que cuando yo estaba leyendo tu pregunta era un poco larga y se me desapareció. Como que entraron varias en ese ratito y ya no la encontré entre las montón de preguntas que están aquí. Perdón, ¿oíste? No hay pena, Julio. Estábamos siempre acá. Si alguien más, creo que hay otras dos personas con la mano levantada, que es Carlos Vanegas. También, si querés, podemos abrirle el micrófono para que nos haga su pregunta en forma directa, por favor, Carlos. Tiene el micrófono abierto. Y también luego René Blanco. Adelante, Carlitos. Muy buenas noches, bendiciones a todos y excelente plática. Más que todo de pregunta es un comentario. Prácticamente he tenido la mala experiencia de tener pacientes no personales, pero sí que han sido tratados con la oímos, Carlos. Sí. Perdón, Carlos, no se te escuchó. No sé, disculpa. Sí te oímos ahorita. Adelante. Espérate, creo que está silenciado. Abrámosle el micrófono, por favor. Le abrí el audio, pero creo que tiene problemas de conexión. Ok, entonces pasemos si quiere primero a René Blanco, después le abrimos el micrófono a Carlos, porfa. Doctor René Blanco, por favor, adelante. Por esta conexión. ¿Me escucha? Sí, doctor Blanco. No, ahorita regresamos con Carlos Vanegas. Adelante, Carlitos, sin pena, no tenga pena, aquí estamos entre amigos, mucha, démosle, aquí estamos todos aprendiendo a usar esto. Creo que nuevamente se volvió a poner mute. Ok, Carlos. Adelante, sí, Carlos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿me oyen? Ahora sí. Adelante, dale con todo. Ahora sí. Bendiciones a todos y excelente plática al doctor.
Lo único que quería hacer era un comentario de que he tenido muchos pacientes que han sido tratados por la transuretral quirúrgico y han tenido pues complicaciones posteriores, más o menos como 4 pacientes y que han tenido que volver a reintervenir. Como el doctor predomina con el tratamiento de la cirugía transuretral, no sé si la efectuada no fue eficaz o qué me puede decir al respecto, pero prácticamente he tenido 4 pacientes que han tenido que reintervenir posteriormente, 1 o 2 años después. Se habla que la cirugía transuretral puede tener complicaciones, por supuesto. Una de ellas puede ser la fibrosis de cuello vesical, que es a nivel del cuello vesical, se forma una cicatriz que se va estenosando o estrechando a lo largo del tiempo. O también puede haber algún grado de estenosis uretral por los instrumentos que uno utiliza. Cuando esto sucede, generalmente es pronto, pero también puede pasar, como ya explicamos, que uno no quita toda la próstata, puede volver a crecer un adenoma prostático y entonces puede volver a dar molestias. Generalmente cuando sucede esto, han transcurrido por lo menos arriba de 5 años, ¿verdad? La mayoría no necesitan una reintervención. Yo no juzgo nunca a nadie por qué hizo o por qué no hizo algo, porque solo en el momento que estuvo el cirujano sabe por qué no terminó de quitar más o por qué terminó poquito. Eso solo en el momento uno lo toma la decisión, depende de las condiciones en que se presente el paciente también, ¿verdad? Pero a veces puede pasar eso, puede volver a crecer la próstata, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Vaya, doctor. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. Vamos con el doctor René Blanco, que quiere también hacer su pregunta. Abrámosle el micrófono, por favor, Rafa. Listo, abierto. Abierto, doctor, pero lo volvió a poner. Ahí estamos. Adelante. ¿Me escuchan? Claro que sí, Sí. adelante. Muy buenas noches a todo el auditorio y muchas gracias al doctor Alfaro por tan magnífica conferencia, muy ilustrativa. Gracias. Y realmente pues superó al maestro, muy buena plática. La situación es, yo quería que hiciera usted algún comentario con respecto a, yo he hablado con algunos urólogos que dicen que si el paciente después antígeno prostático dentro de límites normales, las probabilidades de padecimiento de cáncer de próstata son mínimos. ¿Es esto cierto para usted? ¿Considera cada cuánto debiera hacerse el antígeno prostático después de los 50 años si los límites siguen normales, ¿verdad? Eso sería mi pregunta, doctor, y nuevamente felicitarlo por tan excelente plática. Gracias, doctor René Blanco Mata, mi padrino de gestión. Pues la verdad es que si un antígeno está normal, la recomendación es repetirlo cada año. Realmente un año es poco tiempo. Si uno lo mira cuando ya pasó al año siguiente, dice uno, ya se me pasó un año. Y sin embargo, pudiera ser mucho si algo pasa en el transcurso de ese año. Entonces, lo mejor es que por lo menos una vez al año se esté chequeando el paciente. Si ya antes del año ya siente alguna molestia, es el momento de consultar antes. Pero de lo contrario, por lo menos una vez al año, doctor. Si está normal, una vez al año. Si no está normal, si se eleva, hay que ver por qué se está elevando. Como les decía, también se puede elevar por una próstata elevada, o por una próstata grande, o por una prostatitis. Entonces, dar tratamientos, y si el antígeno viene bajando, es buena seña. Si el antígeno no baja o se eleva más, hay que sospechar en cáncer y mejor hacer biopsias. ¿Y piensa usted que las probabilidades de tener cáncer en pacientes que mantienen su antígeno prostático normal después de los 50 años, estadísticamente hablando, sí, en algunos estudios... Es baja la probabilidad. Sí, definitivamente es baja la probabilidad, ¿verdad, doctor? El antígeno no es que esté directamente relacionado al cáncer, como le mencionaba, pero si está normal, pues hace pensar que esté normal, a menos que ya tenga un cáncer y que ya no esté produciendo el antígeno, ¿verdad? Pero
Esos casos son extremadamente raros, ¿verdad, doctor? Gracias, doctor. Muy Vaya, amable. para servirle. Bien, tenemos también levantada la mano de la doctora Juanita Simón. Le vamos a abrir el micrófono para que pueda externar su pregunta verbalmente. Abrámosle el micrófono, por favor, Rafa. Creo que no tienes su micrófono. También está el doctor Miguel Pérez, pero no se mira que tengan micrófono a la par. Entonces, mientras solucionamos este problema, vamos a buscar aquí algunas otras preguntas. Costo-beneficio otra vez, perdón, aquí vamos a ir adelante. El doctor René Blanco, quiero felicitar al doctor Alfaro por su magnífica presentación. El doctor Ricardo Estrada pregunta qué tan cierto que es que el número de eyaculaciones pueden prevenir la incidencia del cáncer prostático. Como mencionamos, ni para el crecimiento de la próstata, ni para el cáncer de próstata, el tener o no tener relaciones sexuales ayuda o perjudica. Cuando hay una prostatitis, sí ayuda a estar eyaculando, ¿verdad? Porque eso ayuda a evacuar el líquido seminal. Pero de lo contrario, pues con respecto al cáncer no hay ninguna relación. Ok, hay dos preguntas similares del doctor Walfred Gallo y del doctor Luis Cruz. Dice una, en su práctica clínica, ¿qué tan frecuente es la incontinencia urinaria posoperatoria? Y la próxima del doctor Luis Cruz dice, siempre que se produce una lesión uretral al colocar sonda o prostatectomía transuretral, que si siempre se produce una lesión al poner ese tipo de sondas. Definitivamente no. Las lesiones uretrales son muy raras al hacer estos procedimientos, pero pueden pasar, ¿verdad? Nada en medicina es un 100%. Pero el riesgo de complicación de este tipo es muy extremadamente raro. ¿Cuál fue la otra que me contó? Es que si es frecuente la incontinencia urinaria postoperatoria. Depende del tamaño de la próstata que tenga el paciente inicialmente. ¿En qué sentido? Si es una próstata muy grande, está oprimiendo completamente la uretra y le da muchas molestias urinarias, entonces el esfínter externo, que es el que mencionamos, que es voluntario, está débil o perezoso, porque realmente la próstata es la que está haciendo esa función de contener la orina. Entonces, al ya no estar obstruido cuando ya está operado, ya está libre, entonces ese esfínter puede ser que se sorprenda perezoso y no le dé tiempo de contraerse para la continencia. Cuando eso sucede, se recomiendan los ejercicios de Kegel y poco a poco la va a ir recuperando. Incluso se pueden dar anticolinérgicos también. Que sea una lesión de esfínter es muy raro. Puede pasar, como les digo, 100% no hay nada en medicina, pero es poca la probabilidad porque uno cuando opera tiene algunos puntos de referencia para disminuir este riesgo. O sea, generalmente es temporal esa incontinencia, si la presenta. Ok, quiero hacer una aclaración. El link para poder las horas crédito, cuando ustedes salgan de la conferencia, ya estará abierto. Vamos a tramitar 2 horas crédito por el tiempo que nos llevamos. Así que, pues, no lo van a tener desde ahorita. Pero al salir ustedes de esta pantalla, al salir de la sesión de Zoom, van a tener el link para poder acreditar sus horas crédito. Los queremos invitar también para la próxima semana con la conferencia que va a hacer sobre estrés en el médico, síndrome de Burnout, por nuestro amigo Hernán, ¿verdad? Gonzalo Cruz pregunta, ¿en cáncer prostático está indicada la castración? Depende del estadio, Gonzalo.
Si es un estadio temprano, va a depender de qué condiciones generales tiene el paciente, qué Gleason tiene el cáncer. Gleason se refiere a la severidad del cáncer. Si es menor de 7 es mejor, si es mayor de 7 es peor. De las condiciones generales del paciente, según las condiciones, uno ofrece o una prostatectomía radical, que sería lo indicado, lo ideal, si está en condiciones de ser operado, dependiendo de la edad también, o una radioterapia 3D conformal, se llama, que es más dirigida hacia la próstata en la actualidad, ¿verdad? Para disminuir los riesgos. Si después de estos procedimientos el paciente comienza a elevar el antígeno, entonces uno asume que todavía está la enfermedad activa y entonces ahí sí se puede recurrir a un bloqueo androgénico total, que puede ser de dos formas. El farmacológico, por medio de antiandrógenos e inhibidores de la luteinizante, o por medio de una castración, o sea, quitar los testículos quirúrgicamente. Esa podría ser una opción si ya fracasó las dos opciones. Si el paciente está fuera de cirugía completamente porque el cáncer ya está muy avanzado, la castración es una opción buena para control rápido de la enfermedad. El problema de la castración, tanto farmacológica como quirúrgica, es que el paciente se puede volver resistente a la castración. Y entonces ya después de esto, entonces ya entraríamos a utilizar medicamentos como quimioterapia, ¿verdad? Ok. La doctora Eva Alarcón pregunta, ¿qué comentario tienes del uso de la elastografía? Elastografía, ¿qué será, Evita? Pues no sé si tenga ¿cómo se llama? Su micrófono para poderlo hacer. Evita, por favor. Se lo acabamos de activar. Sí, cabal está todavía y tiene su micrófono. Podemos activarle su micrófono y que nos explique qué nos está preguntando, ¿verdad? Sí, le acabamos de asignar el micrófono, pero no lo ha aceptado todavía. Todavía está bloqueado. Aquí tengo, si quieren adelantemos un poquito con Silvia, la doctora Silvia Martínez. Buenas noches, tengo una pregunta en un paciente con prostatitis ya en tratamiento. ¿Es normal que siga presentando dolor después de estar sentado por un tiempo prolongado? La prostatitis es una enfermedad que puede volverse crónica y de difícil tratamiento. Generalmente rápido comienzan a sentir mejorías, pero puede ser que el tratamiento requiera muchos meses de tratamiento. Entonces, la evolución hay que irla evaluando cada mes a mes, ¿verdad? Pero sí, generalmente mejoran rápido. Ok, aquí tenemos la aclaración de la doctora. Es una técnica de diagnóstico que sirve para medir la dureza del tejido. La verdad la desconozco, Evita, no estoy familiarizado. Ok. El doctor José Rivera dice, está alterada la producción de hormona antidiurética en los pacientes con nicturia. Directamente con nicturia puede ser por un mal vaciamiento o alto consumo de agua en la noche. Entonces el paciente orina más frecuentemente. Cuando sí definitivamente hay alteraciones con la hormona antidiurética, pues da la poliuria nocturna, y entonces ahí ya se debería usar la desmopresina para disminuir el efecto de esta hormona antidiurética, ¿verdad? Ok. Mira, tengo dos preguntas finales. Vamos a darle aquí a esta pregunta del doctor José Rivera. Está alterada la producción de... Perdón, esa no es, perdón. Ahorita vamos a ver. Buenas noches. Felicitaciones por la conferencia, dice Haroldo Varías. Mi pregunta es si el sildenafil tiene la misma acción que el tadalafil. No, definitivamente es mejor el tadalafil diariamente. El problema del sildenafil son las dosis.
sí, se podría ser efectivo, pero a dosis mayores, con efectos secundarios mayores también, ¿verdad? Y obviamente los costos. Ok, y la última pregunta por el tiempo, que ya completamos las 2 horas, es de la doctora Jessica González y me parece una pregunta muy importante que pues le hago un poco de ciclismo y me he dado cuenta que antes de las competencias y todos los muchachos se inyectan de todo. Y ella pregunta igual, doctor, tengo una pregunta, ¿qué pasa con los deportistas que se inyectan testosterona sin prescripción y abusan de este medicamento? ¿Esto produce hipertrofia o algún tipo de cáncer? Directamente el uso de testosterona te puede alterar la función sexual en el sentido de que al inyectártela y no necesitarla, te puede estar bloqueando la producción endógena normal. Entonces, cuando la dejes de usar, tu cuerpo está acostumbrado a ya no producirla. Entonces, te puede dar algún grado de disfunción de testosterona, una deprivación de testosterona. Que esté relacionado a cáncer, obviamente alguien con cáncer directamente que ya lo tiene, el uso de testosterona puede empeorar el problema. Si no tiene cáncer, pues no debería afectarle, ¿verdad? Recordemos que el cáncer se alimenta principalmente de la testosterona. Ok. Y por eso, relacionándolo con una pregunta anterior de la orquidectomía, al quitar la producción de testosterona endógena, al hacer la orquidectomía, un 95% se bloquea y entonces el cáncer deja de avanzar. Igual, al inyectar testosterona cuando hay cáncer, pues no es muy conveniente, ¿verdad? Ok, yo creo que lo vamos a dejar ahí. Muchas gracias a todos por conectarse. De parte de todos nosotros es muy importante que se hayan conectado. Vamos a dejar a Edito Díaz que cierre esta conferencia. Darle gracias a Pearson por el patrocinio de este webinar y agradeciéndote, amigo, por excelente Gracias. conferencia. La otra semana quiero comentarles el título exacto, que es el viernes 22 de mayo a las 7:30, el doctor Hernán Ortiz nos va a hablar sobre estrés laboral y otros trastornos mentales en médicos por COVID-19. Entonces, creo que va a ser una conferencia muy interesante. Les vamos a pasar a través del Colegio de Médicos una encuesta que él tiene un sistema de medición de estrés, un test de medición de estrés, y nos lo va a pasar a todos nosotros los médicos para que podamos ayudarlo de ver cuán estresados estamos en este momento, ¿verdad? Cuánto nos ha afectado este confinamiento y estar en casa tanto tiempo. Así que, licenciado Rafael Martínez, muchas gracias. Es la verdad un gusto haberlo conocido y haber permitido, la verdad, transmitirle a las personas dueñas de su laboratorio, que estamos muy agradecidos y muy contentos con este tipo de apoyo que nos da para la educación continua. Así que, Edith, te dejamos las palabras finales para que puedas despedir a todos y muchas gracias a todos por su participación. Buenas noches a todos, muchas gracias, Julito. Estamos muy complacidos por la asistencia. Se inscribieron más de 300 colegas y amigos y participantes arriba de 250. Muchísimas gracias porque esto hay beneficio personal y para nuestros pacientes y conocidos. Especial agradecimiento a Gustavo, reconocido urólogo de Guatemala y pues amigo muy querido de la promoción. Muy clara la presentación, muy didáctica, se entendió perfectamente y en todos los comentarios, que fueron bastantes, en todos estaba excelente presentación, muchas gracias, saludos Gustavo. Así es de que a todos los amigos, muchísimas gracias por la presencia y pues esta concurrencia que es de beneficio y edificación para todos. Invitarlos, como ya
lo hizo Julito para nuestra próxima sesión el otro viernes a las 7:30. Agradecer al Colegio de Médicos, especialmente a la Junta Directiva y también a la Comisión de Educación Médica, el doctor Hermes Vanegas. Agradecer la participación de todos porque enaltecen la academia y pues especialmente al Laboratorio Pearson por esta apertura y esta oportunidad. Muchas gracias y buenas noches.